Arquímedes, el que descubrió que cuando algo se sumerge en el agua, es empujado de abajo hacia arriba. Gracias a eso flotan los barcos. Ah, sí. Sí, mi maestro me lo dijo, y cuando lo aprendí, yo también dije ¡Eureka! Un mejor maestro es un profesional que logra que sus estudiantes aprendan. Infórmate en Facebook/Mejores Maestros y sé parte de este aprendizaje, porque con mejores maestros y mejores ciudadanos tendremos un mejor país. Educa por una educación de calidad. 9:06. Señores, está con nosotros doña Elena Villella de Paliza, la presidenta de Acción Empresarial por la Educación, EDUCA. Escuchábamos la segunda campaña Mejores Maestros por Mejores Ciudadanos, Mejor País. Y justamente Elena ha venido a hablarnos de esta campaña. Nosotros siempre que ella viene por aquí le tratamos otros temas importantes. Entonces vamos a iniciar con la campaña y después hablar un poco de educación y de otras cosas que están ahí en la palestra que son muy importantes en estos momentos. Que prenden en Bien, el mundo. Qué barbaridad, qué tremendos son ustedes. Primero que nada, gracias por invitarnos a poder compartir con ustedes hoy esta campaña, que básicamente es una segunda fase de lo que es Mejores Maestros, Mejores Ciudadanos, Mejor País. Y lo que queremos con esta campaña, el objetivo que tenemos es básicamente que todos nos focalicemos, los padres, las madres, los estudiantes, la sociedad y los propios maestros, en entender qué es un buen maestro, cómo se hace un mejor maestro. Y básicamente es la interacción de ese maestro con sus alumnos, su preparación, su educación, su capacidad de enseñar. Y como bien dice este pequeño cortito que van a escuchar y a ver, los que están por internet, ¿no? Es que básicamente el mejor maestro es aquel donde sus estudiantes aprenden. Y ese es básicamente el objetivo de esta campaña, es lograr que nosotros como sociedad le devolvamos ese respeto, esa dignidad a la profesión del maestro, que reconozcamos que son las personas que educan los ciudadanos nuestros hacia el futuro y que realmente tenemos que invertir en ellos, tenemos que atesorarlos, pero por otro lado también ellos mismos tienen que prepararse mejor, estar dispuestos, y sabemos que hay muchísimos que así lo hacen, a capacitarse permanentemente para que sus estudiantes, que son los niños, las niñas y los jóvenes de nuestro país, realmente se puedan educar mejor. ¿Qué se está haciendo nuevo en cuanto a la formación de maestros luego de la firma del Pacto Educativo y en este año escolar? Y hago la pregunta recordando algo que dijo Melanio Paredes, pasado secretario de Educación, hablando de la tanda extendida y eso, decía, vamos a tener estudiantes con los estómagos llenos, pero las mentes vacías. Porque él decía, una escuela tú la construyes en meses, pero formar un maestro, si es nuevo, te puede tomar 5 o 6 años. Si es de los existentes, mejorar su formación 2 o 3 años. Decía, no se logra de la noche a la mañana. Entonces, la pregunta concreta, ¿qué nuevo se está haciendo para formar los maestros desde la óptica de EDUCA? Bueno, lo primero es que para ingresar, ya de acuerdo a lo que se acordó inclusive en el pacto, están entrando por concursos de oposición, que lo que quiere decir es básicamente que tienen que pasar unos exámenes que reúnan realmente las condiciones. Antes pasaba la mayoría, ahora están pasando menos, lo cual quiere decir que están siendo un poco más estrictos, evidentemente, a través de los concursos de oposición. Lo cual quiere decir que lo que está ingresando a la carrera docente es de mejor calidad, necesariamente. Ahora, tenemos un universo de maestros. Nos decía Melanio que los que están ingresando fueron los que se quemaron en los concursos anteriores, que eso es lo que están disponibles. Sí. Bueno, lamentablemente, mira, tenemos, aquí hay, digamos que responsabilidades y preocupaciones en distintas áreas. Una es el centro educativo donde se forman, que tiene la responsabilidad de si esa persona va a estudiar y se pasa 3, 4 años estudiando y pasa y sale con un título, tiene que tener la competencia. O sea que lo primero es la supervisión y la regulación de los centros, donde sean estos universidades o sean centros técnicos, lo que sea, donde esos maestros aprenden, obviamente que
tengan las condiciones para decir que ese título que ellos tienen y que se homologa o se puede entender en otros países como lo mismo también, reúne los conocimientos y las capacidades para enseñar. Ese es un tema. Vamos a coger el otro tema. Tenemos un universo de profesores en el ejercicio. Esos profesores, obviamente, necesitan muchísimos mejorarse, porque la mayoría de nuestros estudiantes no pasa los exámenes, lo cual quiere decir que tenemos un problema y eso todos lo sabemos. No pasa primero que nada de un día para otro, por eso es tan importante que realmente el gobierno esté poniendo su atención en el tema de la educación, invirtiendo el 4% de una manera regular, como tiene que ser y como manda la ley, pero apenas tenemos 2 años. O sea, de hecho no tenemos 2 años. Este es el segundo periodo, exactamente. O sea, y el primer año no se ejecutó este año el escolar 100%. que empieza ahora sería el segundo año donde están esos recursos disponibles. El otro tema es la infraestructura, que sabíamos que hay un déficit y ha habido una acción con un reto grande que se ha impuesto el gobierno de 30,000 aulas en básicamente 4 años. Ambicioso, sumamente ambicioso. Creemos que tienen grandes retos para lograrlo, pero evidentemente están haciendo el esfuerzo, aunque, digamos, el año pasado de las 10,000 aulas pudieron sacar adelante 3,000 y 7,000 se quedaron para este año, que con las 8,000 que están digamos, del presupuesto de este año, pues son 15,000. Y ahí hay un gran reto realmente en lograr que esa infraestructura esté lista. Entonces hablemos de la tanda extendida. Con el tema de la tanda extendida, el tema de los maestros es pero antes de la tanda extendida, usted dice que si sería en este año se lograrían 15,000. La meta, o sea, fíjate, el año pasado la meta de los 4 años. Son 29,000, dijo el presidente. Sí, casi 30,000, exactamente. Más una serie de aulas que iban y centros que iban a rehabilitar. Correcto. Y han estado trabajando concomitantemente en nuevas aulas, ¿verdad? Sí. Nuevos centros que hemos visto las inauguraciones, todos los estamos viendo. Y por otro lado está el tema de las que rehabilitan. Okay. El año pasado la meta eran 10,000. De esas 10,000, 3,000 estuvieron terminaron. listas, exactamente. Y las otras 7,000, yo no sé si ustedes recuerdan que el ministro de Educación declaró que habían ido a un fondo en el Banco de Reservas para concluir este año. Eso, obviamente, bueno, 7,000 este año, van más de 7,000, van 6,000 y pico hasta ahora. Correcto, pero a este año tenían una meta de 8,000 además, que no sé realmente cómo va a ir, pero lo importante es que se está haciendo el esfuerzo, evidentemente hay una inversión importante y tenemos que salir adelante, ¿no? El otro, porque tenemos también saber que hay recursos ilimitados, ¿eh? Sí. Muy limitados, claro. O sea, se está haciendo y un necesidades gran esfuerzo ilimitadas. y estamos notando la prioridad en educación y Pero, eso tenemos que reconocerlo. Sí, pero... Sobre la tanda extendida ahora. Sobre la tanda extendida, fíjate, nosotros entendemos ¿Usted comparte eso que dijo de que vamos a tener estudiantes con el estómago lleno y la cabeza vacía? Bueno, vamos a ver. Si reciben más horas de escuela, lo primero que va a pasar es que vamos a tener mejor nutrición, indudablemente. Segundo, los maestros no tienen que ir, fíjate, segundo, de un maestro que tenía que ir a 2 tandas, no se tiene que desplazar ya, como se tenía que desplazar. Exacto, se queda ahí mismo. Claro. Eso es verdad. Se queda ahí mismo. Entonces, eso también es un beneficio para el maestro y para el estudiante. Exacto. Porque tiene más horas. Y obviamente aquí hay un tema de currículum que hay que mejorar, hay un tema de calidad de maestros, y el hecho de que tengamos ese problema y tengamos que continuar trabajando para mejorar la calidad de nuestros maestros, no quiere decir que por eso todo está mal. Al contrario, nosotros creemos que son pasos de avance. Lo que sí entendemos que es sumamente importante, que se vaya trabajando y evaluando constantemente los resultados de los estudiantes que están bajo la modalidad de tanda extendida, para que nos aseguremos de corregir a tiempo lo que no se esté haciendo bien y implementar y replicar lo que se esté haciendo correctamente, siendo efectivo para mejorar la calidad de los aprendizajes de los muchachos. Correcto. Sí hemos insistido que se haga progresivamente, que no se puede ser aceleradamente, porque correríamos el riesgo entonces sí de tener lo que en otros países se ha llamado la jornada lenta, por ejemplo, que es que se da lo mismo en el mismo tiempo, pero en el doble del tiempo. Una entonces, pregunta. Aquí la clave es evaluación permanente y obviamente progresividad. No podemos correr, debemos ir paulatino. El modelo de tanda extendida tiene que construirse en el tiempo. No es que los resultados se van a ver inmediatamente
este año. Tiene que ir poco a poco, es un modelo nuevo que se va a ir, implementando, al cual se le van a ir incorporando valores. Y escuelas, porque es implementarse progresivamente en las escuelas. ¿Por qué? Porque no tenemos, o sea, primero hay un tema de maestros. La cantidad de maestros no es suficiente. Segundo, tenemos que mejorar la calidad de nuestros maestros. ¿Cómo podemos hacerlo? Tengo entendido que ahora el Ministerio de Educación está coordinando el currículum, el pensum, de las universidades en la formación de maestros. Don Julio Sánchez Mariñez, director del Instituto de Formación de Maestros, profesora Salomé Ureña, que es para mí el mejor cerebro que tiene este país en materia ahora el Ministerio de capacitación de maestros. Interviene en la conformación del pensum, de la oferta que las universidades le están haciendo a los maestros para su formación. Mira, el ISFODOSU tiene un piloto. El piloto del ISFODOSU está dando muy buenos resultados, están sacando mucho mejor calidad. Ahora, eso que se está haciendo en el ISFODOSU tiene que hacerse en todas las universidades, en todos los centros donde se forman maestros. Y lo que tenemos que asegurarnos es que la competencia con que esos estudiantes salen, en el caso de estos maestros, obviamente, graduados como maestros, estudiantes a ser maestros. Es correcto, sean las que tienen que ser. Para eso, obviamente, el órgano regulador, que es el MESID, ha hecho un trabajo y debe continuar haciéndolo. Muy importante su rol, porque hay que exigirle lo mismo a todas las instituciones, porque si no, aquí sabemos que si no, ¿qué va a pasar? Se va a la de menor esfuerzo y ahí no es que queremos. Doña Elena, yo quería preguntarle, ¿qué está haciendo Educa con las autoridades del Ministerio de Educación para transmitirle una visión en la que Educa viene trabajando ya desde hace bastante tiempo, precisamente de evaluación de los maestros? Esta campaña que Educa tiene dice mejores maestros, mejores ciudadanos, mejor país. Entonces, nos hemos concentrado en los estudiantes, tanda extendida, construcción de escuelas, remodelación de escuelas, siguiendo por el punto de los maestros. ¿Qué ha hecho Educa para decirle al Ministerio de Educación, miren la visión de nosotros, vamos a evaluar a los maestros? Mientras mejores notas saquen los estudiantes, mientras más estudiantes pasen, mejor es el maestro, y que los estudiantes evalúen al maestro. Bueno, ¿Qué está haciendo Educación? Lo primero que tú has traído como un tema fundamental es que nosotros hemos insistido en la evaluación independiente y objetiva de los maestros, para que independientemente de sus capacidades o de lo que sea, tengan una evaluación objetiva que les garantice a ellos justicia a la hora de su evaluación. ¿Para qué? Para que, además que se haga regularmente, para que esos maestros obviamente puedan recibir sus incentivos de forma regular y tengan la tranquilidad y la seguridad de que son evaluados justamente. En el pacto lo que se acordó fue que se tenía que fortalecer el Consejo Nacional de Educación, que es el órgano rector, máximo rector de política educativa, y que ahí debía de independiente y transparentemente hacerse un concurso para buscar instituciones que tuvieran reconocimiento internacional, que evaluaran los maestros de forma independiente. Eso para garantizarnos y garantizarles a ellos mismos que ni el ministerio es juez y parte, ni tampoco nadie puede manipular las evaluaciones. O sea, hay que hacerlo transparentemente y garantizarnos todos como país y los propios maestros que esa evaluación sea justa. Por otro lado, tú mencionabas algo sumamente importante, y es que cuando hablamos de los maestros y hablamos de la infraestructura y hablamos del aprendizaje, la tarea pendiente ahora es la calidad. O sea, hemos mejorado los recursos, hemos mejorado las inversiones en infraestructura. Ahora tenemos que mejorar la calidad de los maestros, la calidad de lo que enseñamos, la calidad de lo que los estudiantes aprenden, y por otro lado también asegurarnos que tengan mejores oportunidades a través de una mejor educación. Melton está pendiente. Sí. Melton. Dale. Okay. Yo le doy ya. Hay un aspecto fundamental en el tema de la educación del siglo XXI, y es un choque cultural. Mark Prensky, que no sé si ustedes lo han manejado a él, es un profesor norteamericano que acuñó un concepto que se llama nativos digitales. Los niños que nacieron después de 1990, cuando la tecnología se liberó, hablan un lenguaje de aprendizaje distinto al de los profesores. Chomsky le llama la generación de los pulgares. Y Prensky le llama nativos digitales. Correcto. ¿Cómo zanjar esa diferencia cuando a veces uno encuentra que hay niños que tienen muchísimo más expertise, más pericia
más capacidad que el mismo profesor. O herramientas que le permiten Lo primero, obviamente, más. que quisiéramos lograr eventualmente es que cada profesor tenga una computadora, tenga algún tipo de elemento electrónico, dispositivo que le permita enseñar y que aprenda a enseñar acorde a cómo estos muchachos aprenden, porque los muchachos antes aprendían de una forma y, como bien tú dices, en esta era digital, ya los niños de 0 a 3 años están embromando con un celular y te tocan la pantalla y juegan. Embromando, es aprendiendo. Es aprendiendo, no, de acuerdo, Mira, pero te quiero nosotros decir... culturalmente le decimos tan... No, pero yo te digo Niño, bromando, deja eso, yo te dije porque 0 el niño está años. aprendiendo. Fíjate que yo te dije 0 años. Tú ves un bebecito que en efecto está aprendiendo, pero tú lo ves jugando con una pantalla. Hipólito decía que chiquitico, de meses. Entonces, hoy día, prácticamente la mayoría tiene acceso a un celular. Y esos celulares, como sabemos, ya son dispositivos inteligentes, que le dan acceso a un mundo de universo, a una cantidad de aprendizaje, inclusive para los propios maestros. Ya hay disponibles en el internet montones de cursos donde ellos mismos se pueden inscribir y pueden avanzar. Hay distintas compañías que los tienen, están disponibles. El tema ahí es realmente que el reto es cómo lograr cambiar la forma en que estos muchachos aprenden y cómo lograr que los maestros estén alineados realmente. Sobre todo, ese mayor problema se da ¿dónde se da? En la educación media. Por eso nosotros tenemos una situación donde 1 de cada 2 se sale en la educación media de la educación. 1 de cada 2. 1 de cada 2. 50%. Es bajísimo. 50%. Es bajísimo. ¿Cómo? Okay. Correcto. El 50% se sale. Bien. Y realmente ahí ese muchacho que embarazos. se sale en esas edades, o esta vamos a muchacha... gastar un 4% para que la mitad se quede. No, lo que estamos tratando y de los dos integrarlo problemas todos. principales, si tú lo analizas, en la Ajá. niña usualmente es embarazo. Ay, Dios mío. Tristemente, una vida que ya obviamente viene truncada en su futuro, y por el otro lado los muchachos, Empleo. si salen, no consiguen empleo porque no están preparados, muchos de ellos, Delinquir. y el otro problema entonces viene Delinquir. la violencia, viene la inseguridad como una consecuencia. Ahora, ¿qué estamos haciendo en Educa con esos temas? En el tema de los muchachos estos que se salen en educación media, estamos trabajando para un programa específico que inclusive incluye un bachillerato técnico, algún tipo de preparación técnica que se está trabajando inclusive con el Infotep, con el Ministerio de la Juventud, con el de Educación y otras instituciones, con el apoyo del BID, para insertar laboralmente alrededor de unos 32,000 jóvenes en lo que dure ese programa en el ámbito laboral. Pero todo esto al final, señores, depende de que mejoremos la calidad del maestro. Así es. Una pregunta, profesor. Antonio, ¿se fue Víctor a las 9:30? No, está ahí. Se fue. A la cocina de la Son Junta. las 9:23, adelante. Doña Elena. Elena se ríe de las cosas de Mel. Ay, No, pues imagínate, claro. pero ¿verdad que se fue? No, se fue a la cocina de la Junta. Él fue a la cocina. De la Junta. central. Él viene ahora. Doña Elena, una pregunta. Es que es tan variada esta pregunta, porque realmente, mire, Vamos a ver. que uno se espanta con cosas que se dan en las escuelas dominicanas, y eso que pasó ayer, eso me dio a mí en el corazón, donde un niño estaba trancado en la dirección por 24 horas y tuvieron que llamar al 911 ¿Y para qué? Eso para fue, sacarlo. Eso fue en Sabana Perdida, en Villamella, ¿no? Ajá, no sé dónde fue. Que lo pusieron de castigo en la De dirección y castigo se la le olvidó. directora y lo dejó trancado. Y se le olvidó a todo el mundo y el niño amaneció ahí. Ahí, con hambre, trancado en la dirección. Julio? Y luego fue en Sabana Perdida. Sí, sí, Santo Domingo Norte. Mire, No, pero hay- y ella es orientadora. La orientadora lo trancó en la dirección. Oye, tú estás relajado. Y se le olvidó el niño. En este tiempo. Sí. El 911 fue que lo rescató, que lograron que el niño estaba llorando y por la ventana estaba sacando las manos. El niño estaba trancado por 24 Bueno, horas. déjame decirte, Pero lo ella- primero, démosle las Ella era gracias. orientadora. Sí, yo lo cancelo con toda generación. Primero, démosle las gracias que tenemos el 911, porque al menos Gracias a el Dios, pobre sí. muchachito, alguien lo salvó. Pero lo que le quiero Primero que de- nada. Lo segundo es totalmente de acuerdo. Qué tristeza Eso, pensar, qué barbaridad. como tú dices, que hay una orientadora ¿Qué que sugiere? hace algo que es inhumano en este siglo y en una fecha como la que ya vivimos, claro. en una época que obviamente Totalmente impensable. superado todo. Esa pre- Entonces, por eso es que cuando nosotros estamos con esta campaña, estamos insistiendo que este es un tema de los padres, de las madres, de la comunidad,
de la sociedad en pleno y del propio estudiante. ¿Y por qué? Mira, el estudiante, porque obviamente tiene que aprender a respetar y a admirar a su maestro. El maestro, porque tiene que mejorar su calidad, tiene que mejorar sus relaciones con su estudiantado, tiene que tener algún tipo de contacto regular con los padres para asegurarse realmente que si el muchacho tiene algún inconveniente, algún incumplimiento, se toman las acciones necesarias. Con los estudiantes. La sociedad, para que nos aseguremos que todo lo que se haga se les respete a los niños sus derechos. ¿Entiendes? Porque eso es un irrespeto al derecho del muchacho. Es una barbaridad. Eso que vimos. Sí. Pero ese esfuerzo conjunto de todo es lo que puede hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque el maestro vive en la sociedad igual que todos nosotros. Está en las comunidades. Claro. En las precariedades. Y usualmente yo recuerdo la época en que las áreas eran como más rurales, más recónditas, y tú recordarás que el maestro era el maestro. Una autoridad, el maestro. Una autoridad. Entonces eso tiene que volver a ocurrir. Yo no he hecho una pregunta, nos quedan 4 minutos nada más para que sepan. Yo no la terminé. Termina. No, con este ejemplo, yo lo que quiero deplorar, cuánto se necesita realmente para la formación de maestros, pero es que también hay una camada de profesores que deben salir a ser pensionados, que realmente no dan más. Eso es verdad. Enfermos. Eso es verdad. Entonces, ¿cómo vamos a suplir todos esos maestros con pocas escuelas de formación de maestros? Bueno, por eso nosotros primero decimos, enfoquémonos en los maestros ahora. ¿Qué debemos hacer? Tú me preguntabas, ¿qué estamos haciendo para prepararlos mejor? Evidentemente, nosotros hemos propuesto que se traigan formadores de formadores, que es que enseñan y forman en las propias aulas. Hay oportunidades para hacerlo. Los maestros no tienen que salir de su trabajo, pero aprenden dentro del área escolar cómo enseñar mejor y les pueden mejorar sus capacidades y su dominio del contenido. Eso se ha hecho en otros países, funciona y nosotros podemos hacerlo y hay propuestas específicas, nosotros mismos hemos hecho una. Y eso no es para desplazar a nadie, eso lo que va a hacer es básicamente fortalecer los conocimientos de sus maestros y los va a ayudar a ser mejores en la propia aula, en el ejercicio ya, porque esos maestros están en el sistema y tenemos que mejorarle su capacidad y por otro lado tenemos que lograr muchos más y mejores maestros y francamente te digo, quisiéramos que nuestro mejor talento vaya a ser maestro. Para eso tenemos obviamente que tener un sistema donde esos maestros ingresen y se sientan tranquilos que tienen un sistema de evaluación independiente y justo, que si hacen su tarea, si cumplen con sus obligaciones, si sus estudiantes aprenden, van a recibir sus incentivos regularmente, van a haber mejores condiciones y el país entero va a progresar mejor. Hay 2 temas, doña Elena, que quisiéramos que usted nos dejara su opinión antes de concluir. Está el tema de la decisión que acaba de tomar una corte laboral en Santiago de los Caballeros que anula el registro del sindicato de los camioneros, la exclusividad que tenía en el muelle de Puerto Plata. Lo están celebrando en Puerto Plata esa decisión. Y por otra parte, la cuestión esta de las plantas a carbón, que el propio presidente ha expresado que hay una especie de conspiración. Se creen que hay gente del sector privado detrás de esto. Entonces, sobre estos temas, lo de la decisión de esta corte laboral sobre el monopolio de Fenatrado y sobre las plantas a carbón, ¿qué nos dice usted? Bueno, yo lo que te voy a decir es que nosotros vivimos en un país democrático. Sí. ¿Qué significa eso? Democrático. Sí. ¿Qué donde significa eso? la libre empresa y el libre tránsito son derechos de todo el mundo. Exacto. Por tanto, cada quien tiene que tener derecho a cargar y contratar su carga con quien quiera. Okay. Por lo cual, yo creo en la libre empresa. ¿Existe un monopolio actualmente? Bueno, evidentemente está a la luz de todos. Celso Marrancini dijo que no, que él va con sus propias unidades y retira sus cargas. Lo dijo ayer acá. Sí, hoy día hay muchas empresas que retiran sus cargas, pero sí sabemos que hay muchos, sobre todo medianos y pequeños, que tienen más dificultad para mover sus cargas. Y en nuestro país realmente lo que nosotros entendemos es que el transporte mejorará en la medida que haya más competencia. Y por eso creemos en la libre competencia, y por eso creemos en el libre tránsito, tanto de mano de obra como de la carga y de que se contrate realmente. Cada quien por la mejor condición que pueda. Aquí todos tenemos que competir. ¿Y las plantas a carbón? Plantas a carbón. Bueno, las plantas a carbón. Sí, porque usted viene de la generación, vamos a ver.
Es una pregunta capciosa. No, yo digo, ya viene de la generación y están acusando a los generadores de que supuestamente son los que están detrás del boicot. No, pero ella la vendió ya. Adelante. Bueno, pero es parte de eso. Adelante, doña Elena. Bueno, yo creo que el país lo primero que tiene que ocurrir realmente, que es un problema que tenemos hace demasiados años y que indudablemente hace falta inversión en generación. Okay. Eso lo hemos hablado, estamos todos convencidos de que hace falta. Quizá no estamos de acuerdo en la forma de cada quien, como cada quien ve que tiene que ocurrir. ¿Qué hubiera sido lo ideal? Lo ideal siempre ha sido, obviamente, que se hubieran hecho licitaciones y que esas licitaciones pues lográramos que se hiciera la inversión, que el mercado, fíjate, lo que pasa es que tenemos muchísimas distorsiones en el mercado y eso es parte del problema, eso es parte de por qué a veces no se puede financiar una planta. Entonces, nosotros siempre hemos abogado por la institucionalidad. Pero cuando usted dice licitación, ¿usted se refiere a que se licitara para que fuera el sector privado que las hiciera? No. Pero se puede hacer, oye, las plantas se pueden construir en asociación pública-privada, okay. Se pueden hacer por el sector privado. Y obviamente el Estado entiendo que también puede hacerlo. Hubo una licitación internacional. Entonces, ¿qué componente debió tener esa licitación que no lo tuvo? Bueno, mira, lo que yo te diría es que hoy día ya donde estamos, evidentemente, hay una planta en construcción. Okay. Dos plantas. Hay unas plantas que entendemos que iniciaron construcción porque todos hemos visto las fotos del inicio de la construcción. El país necesita la energía. Yo lo que sí creo es que deberíamos tratar de lograr que hubiera de alguna forma inversión pública y privada que logre que el país tenga energía eficiente, competitiva y que se hagan las plantas porque el país necesita energía. Ahora ya esos otros temas ya veremos cómo se van solucionando, pero indudablemente para que haya inversión, recordemos que hay que respetar las leyes son para todos y son iguales para todos. Después de tu inquietud, entonces vamos a terminar con la campaña, con la nueva etapa de esta campaña. Me preocupan dos aspectos. Primero, ese contenido educativo que nosotros ofrecemos a nuestros niños en las escuelas públicas, porque en los colegios privados yo tengo entendido, yo estoy seguro de que la planificación forma parte del pensum. La primera vez que yo vi lógica fue cuando llegué a la UAS, cuando me plantearon lo del silogismo y yo por poco vomito, porque yo nunca había habido eso, nunca había escuchado eso, que era un silogismo, que era una proposición. Esos aspectos de construir pensamiento no están integrados en la forma de educar a los niños, sino que te dicen qué era el Popol Vuh, cuánto mide el canal de Panamá, cuándo nació Duarte. El embotellamiento. Todas esas cosas se almacenan aquí ya no hay que grabarlas aquí porque están almacenadas aquí. Y el otro aspecto es el del embarazo en adolescentes, que nosotros sabemos que no es un brote, es una epidemia. Entonces lo diagnosticamos, pero ¿qué hacer con estas debilidades? Ahí finalizamos. ¿Qué hacemos con estas debilidades del contenido de la enseñanza y de las niñas que se están embarazando en vez de estudiar? Lo primero, concientizar a las niñas desde pequeñas sobre los riesgos y las consecuencias. Y no podemos interrumpir el embarazo, ¿no? Espérate, segundo también, no creo en eso. La Constitución lo prohíbe. No, la Constitución lo prohíbe. Cada quien, para mí un niño es un niño, no importa el tamañito que tenga. Yo lo que te diría es lo siguiente. Yo creo firmemente en educar a las niñas desde pequeñitas a entender las consecuencias y obviamente a evitarlas. Pero también hay una responsabilidad de los niños. ¿De los niños? Pero claro que sí, de los niños y los que no son tan niños, que evidentemente embarazan niñas. O sea que todo aquel que tiene capacidad de embarazar tiene que entender que tiene una responsabilidad porque puede ser padre. Exactamente. Entonces, aquí hay un tema de la sociedad en pleno, hay un montón de instituciones y ONG trabajando en torno a educar mejor las niñas. Nosotros mismos tenemos algunos programas orientados en esa línea y trabajamos con otras ONGs para lograr realmente reducir la cantidad de embarazos, obviamente, porque lo ideal es prevenir. Lo otro empiezan ya los cuestionamientos, pero lo ideal es prevenir. Con educación. Con la educación. El que no salgan embarazadas, pero también hay un tema de sancionar a aquel que abusa de un menor de edad. Exacto. Hay un tema de sancionar a un joven que ya sabe lo que está haciendo y que de alguna forma tenemos que lograr que entienda lo que está haciendo y que no lo haga. Modificar el código del menor. Habrá que ver qué es lo que hay que hacer. Yo no soy una experta realmente
en cuál de ellos, qué es lo que hay que hacer. Pero yo sí te digo, es por principio, tenemos que lograr que los jóvenes entiendan desde el momento en que son capaces de embarazar, que tienen una responsabilidad y que no están preparados para ella. Y que esas criaturas no le han pedido que los traigan al mundo. Entonces, tienen que realmente asumir esa responsabilidad, porque nosotros a veces caemos en que le damos la vuelta a todo, pero no vemos el problema real. Y el problema real hay que cogerlo en la raíz. Hay que educar a las niñas, educar a los padres de las niñas. Son las más pobres las que se embarazan. Bueno, precisamente por la misma razón que también tú ves que los más pobres son los que más se salen de las escuelas. O sea, esa estadística de ese 50%. A nivel de los más pobres es mayor. Lo que pasa es que el promedio acaba siendo básicamente por eso la tarde extendida tiene desayuno y comida para tratar de muchas gracias a doña Elena Villella de Paliza. Que mire, el modelo que lleva la gorra de mejores maestros, mejores ciudadanos, mejor país, Melton Pineda con su gorra verde. Vamos a despedirnos con la campaña. Entonces, adelante, Mari. Sí, vamos a ver la campaña, que vale la pena realmente que todos admiremos y promovamos un buen maestro. Vamos a ver la campaña. Niños, hoy aprenderemos el principio de Arquímedes, quien descubrió que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del líquido desplazado. Es por eso que flotan los barcos. Un mejor maestro es un experto en el dominio de los contenidos. Infórmate en Facebook/Mejores Maestros y sé parte de este aprendizaje, porque con mejores maestros y mejores ciudadanos tendremos un mejor país. Educa por una educación de calidad.